Señora y señor, bueno, estamos de regreso, ya prestos a comenzar lo que es Antofagasta, también en Chile. No puedo dejar la ocasión pasar el día de hoy, porque no han sido días fáciles para este medio de comunicación y para esta persona. No queremos hacer abuso de la pantalla, pero es importante entender y que usted también entienda lo fundamental que es para todos nosotros, no solamente para este medio de comunicación, sino para Antofagasta y para todos, lo que es la libertad de expresión. La libertad de expresión le permite a usted poder votar, la libertad de expresión le permite a usted informarse. La libertad de expresión es lo que marca la vida de todos nosotros. Cuando este derecho de alguna manera se ve presionado y nos vemos afectados de alguna manera, porque muchas veces alguien se puede sentir complicado por las entrevistas, por las preguntas, por la respuesta de nuestros invitados o por nuestros programas. Pero obviamente este canal tiene el derecho a réplica. Tiene el derecho de que la persona que se sienta afectada puede venir y sentarse en este programa, en cualquier programa, y expresar su descontento o expresar su punto de vista. Pero para nosotros es muy complejo cuando estas cosas no suceden o cuando las cosas se hacen sin que uno sepa, tratando de alguna manera de cambiar la forma o expresar la molestia en los estamentos que no tienen la competencia para poder cambiar lo que uno dice en este canal. Lamentablemente a 1600 kilómetros de distancia no es la forma de solucionar los problemas y tampoco el cambiar lo que es este canal. Nosotros nos sentimos realmente complicados por una situación que también han sucedido otras cosas anexas que también nos hacen pensar que la molestia sigue y no se nos dice. Lamentamos que en vez de trabajar por la ciudad, lamentamos que en el tiempo que se ocupa tal vez en preocuparse de este humilde medio de comunicación, sería más importante preocuparse por el trabajo hacia la ciudad y también lo que nos ocupa el tiempo a nosotros. Agradezco de forma muy sentida a todos los medios de comunicación de Antofagasta. La verdad que yo no lo conocía, pero la solidaridad que ellos han tenido con este medio ha sido sorprendente. Estamos todos alineados en una misma situación que la libertad de expresión y que usted pueda expresarse libremente y nuestros invitados. Por eso, de una cosa que tal vez encontramos que no es muy buena, hemos sacado una lección y hemos aprendido que por lo menos los medios de comunicación de Antofagasta se unen cuando nuestra libertad de expresión de alguna manera se ve de alguna manera cuestionada. También quiero agradecer a muchas otras autoridades porque también nos han demostrado en forma real su apoyo, lo cual en el fondo también usted en su casa y la persona común y corriente también lo ha expresado. Sabemos que las cosas las tratamos de hacer bien. Si nos equivocamos, podemos hacerlo, pero existen las formas y los medios de hacernos saber esos errores. Antofagasta también es Chile, comienza. Muchas gracias. Realmente hace mucho ruido, mucho movimiento, pero positivo en pos de Antofagasta. Junto a nosotros la diputada Paulina Núñez. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, Mario, muchas gracias por la invitación. Hace rato que no conversábamos acá ya en el estudio y hay tanto que conversar y comunicarle a la ciudadanía. Y a mí pregúnteme lo que quiera. El que no entienda en la labor que estamos y que existe en Chile libertad de expresión no sirve para el cargo. Uno tiene que estar dispuesto a responder siempre a la ciudadanía porque ustedes al final son un puente entre la comunidad y las demandas y los sueños incumplidos y las necesidades y los problemas que existen y nosotros las autoridades. Así que yo creo que cuando uno le hace una pregunta, por muy incómoda que sea, no solamente tiene que estar llano a responderla. Y por último, si algún medio de comunicación se equivocó, que a mí me ha pasado también con medios locales, uno tendrá que ir y pedir alguna rectificación, llevar información, hacer una segunda entrevista.
pero no llegar a reclamar ni menos a Santiago cuando estamos hablando de regionalización, descentralización y de que sobre todo acá las puertas han estado abiertas siempre para todos, Mario. A mí me consta, ¿cierto?, en el canal, en tu persona, así que yo espero que esto, no sé si malos entendidos, pero que estos malos ratos pasen rápido por el bien de la comunidad y por el bien también de todos los medios de comunicación de nuestra ciudad. Muchas gracias, diputada. Yo creo que cuando nosotros no nos podemos entender entre nosotros, damos más o menos una apreciación de lo que muchas veces pasa en este país. Yo creo que si nosotros, como bien usted dice, estamos tratando de mejorar nuestra región, nuestra ciudad, muchas cosas tenemos que conversarlas entre los antofagastinos y solucionarlas entre nosotros. Y también entender que los trabajos muchas veces, aunque no se entiendan, tenemos que hacerlos juntos. Nosotros también cumplimos un rol de poder comunicar a la comunidad las cosas que las autoridades, los legisladores, en general, lo que la gente debe saber, y nos sentimos parte de ayudar a Antofagasta. Entonces, muchas veces, o en esta vez, las cosas se han complicado, obviamente sentimos que nuestra razón de ser se ve cuestionada porque este es un trabajo que se hace sin fines de lucro. Nosotros somos servidores de alguna manera, que no tenemos un sueldo por servir a la comunidad todos los días. Somos un medio de comunicación como todos los otros, no tenemos profesionales, pero nosotros no dirigimos a la ciudad, nosotros no destinamos los dineros de la ciudad, nosotros lo único que hacemos es comunicar, preguntar, y otra cosa que es muy importante y ha tratado de hacer este canal, en el fondo es transparentar, que está tan de moda, lo que está pasando en la ciudad. Diputada, usted, a propósito de unos temas importantes, que es el tema de la contaminación, usted ha sido la líder de esta comisión para investigar lo que es la contaminación en Antofagasta, que sesionó en esta ciudad y ha seguido funcionando también posteriormente. Y hemos tenido que, en la última sesión de esta comisión, ustedes estuvieron con la ministra de Salud. Cuéntanos un poquito, porque... ¿En qué estamos? ¿En qué están? ¿Qué pasó Primero, con la ministra de Salud? hacerse cargo, de repente, Mario, de que a mí misma, cuando yo voy caminando, ¿cierto?, por nuestras calles, o en las redes sociales, o cuando me encuentro en algún medio de comunicación, o cuando en las radios abren los teléfonos para también recibirlas y que de todas las personas, es donde me dicen, Paulina, ¿qué pasó con el galpón? ¿En qué están? No lo dejen abandonado, no pierdan la batalla, sigamos levantando esta bandera de lucha, tratemos de vivir en una ciudad más limpia. Y ahí el primer mensaje a toda la ciudadanía. Yo le quiero decir a todos nuestros vecinos, a usted, señora, que nos está escuchando, al caballero que a lo mejor se detuvo y se está viendo esta entrevista, este canal, nosotros no nos vamos a detener un segundo en poder vivir en una ciudad menos contaminada. No por ser una región minera y portuaria, Mario, tenemos que seguir soportando solamente externalidades negativas. Yo, así como he visto los brazos y la piel de mis abuelos con manchas blancas, no quiero ver la piel de mis hijos con manchas café o otro color, producto de hoy día los concentrados de cobre y las sustancias peligrosas que existen. Y creo que en eso la ciudadanía hoy día despertó, las autoridades hoy día estamos respondiendo solo a nuestra ciudadanía, creo que hoy día las instituciones además están funcionando y creo que también las empresas han entendido que la responsabilidad social no se puede traducir en una fiesta de fin de año o en un par de libros de regalo o en pintar una plaza. La responsabilidad social tiene que partir por tener a nuestra gente, a la comunidad en donde están emplazadas estas grandes compañías, respirando un aire limpio, tomando un agua saludable y obviamente no contaminándose con la polución que puedan producir estas compañías. Por eso que primero decidimos conformar nuestra comisión investigadora. Bueno, después de judicialmente haber obtenido un fallo favorable en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y adverso de la Corte Suprema simplemente porque la Corte encontró que estábamos fuera de plazo, cuestión que no encontró la Corte de Apelaciones de Antofagasta y fundó el fallo. Es una cuestión de fondo, como es que un proyecto fraccionado había incumplido la ley y por lo tanto había salido, como yo digo, por la ventana y no por la puerta. Y en la última sesión, Mario, recibimos a un sexto ministro de Estado ya en esta comisión investigadora. Estuvo con nosotros minería, medio ambiente, transporte, energía, el presidente del directorio del Puerto de Antofagasta, la EPA, como empresa pública, gerente general, en fin. Y en la última sesión la ministra de Salud. Y la ministra, Mario, propone algo que habíamos conversado fuera de las sesiones, en otras reuniones,
y que también creo que es una gran respuesta para poder entender que lo que queremos es un puerto moderno. No queremos que desaparezca el puerto, que eso quede claro. No queremos matar ni la minería ni nuestra actividad económica, al revés. Hoy día necesitamos un país que sea pujante, que siga creciendo, que las inversiones queden acá y no en Perú, que es lo que está pasando. Pero sí queremos también, insisto, vivir en una región menos contaminada y que se nos respete un derecho constitucional que es vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por eso, lo que vamos a gestionar y a pedir hoy día al Estado de Chile, a través, y le agradezco a la ministra de Salud de su gestión, es que la EPA como empresa pública se someta a la Comisión Regional del Medio Ambiente, a una modernización de su proyecto, a una nueva RCA o Resolución de Calificación Ambiental, y por lo tanto esta nueva resolución le permita trabajar con estándares altos, con un puerto moderno, como existen los puertos en cualquier ciudad que están instalados al medio, ¿cierto?, de ella, y por lo tanto, por ejemplo, que no tenga por qué acopiar concentrado de cobre cuando hoy día hay tecnología para que este concentrado de cobre se cargue en retainers, que son los contenedores pero que rotan, ¿verdad?, en las minas, y ese mismo contenedor se cargue directamente en el barco y no tengamos que estar soportando este acopio, ni menos el transporte por los famosos camiones encarpados. Diputada, actualmente lo que existe y lo que tiene el puerto de Antofagasta o la ATI es una declaración ambiental, no es un estudio de impacto ambiental. ¿Es así? Hay aclarar unas cosas. Por ejemplo, ¿sí? Lo que hace la Comisión Regional de Medio Ambiente ¿sí? es evaluar los proyectos y emitir una resolución de calificación ambiental. Para tú ingresar a la comisión puedes hacerlo a través de dos vías, por una simple declaración o por un estudio de impacto ambiental. El estudio, ¿por qué es más importante y engloba cierto mayores exigencias? Porque queda especificado para aquellos proyectos, por ejemplo, que están instalados al medio de una comunidad, que pueden generar polución, que son de mayor peligrosidad en definitiva y por lo tanto requieren de más exigencia. Y hay participación ciudadana versus la declaración que se requiere de menos exigencia para aquellos proyectos que están emplazados en los desiertos, por ejemplo, o a mitad de los mares, de los océanos que también existen, y ahí directamente no hay participación ciudadana. Entonces creo que hay una tremenda diferencia para los tiempos que estamos viviendo y por eso lo que hoy día tiene el puerto es una RCA que partió en virtud de una declaración y no de un estudio. Exacto, entonces lo que actualmente el tema ambiental está por una declaración ambiental y lo que se está sugiriendo es que en forma voluntaria, porque creo que no se le puede obligar, es que hagan un estudio ambiental donde usted bien dice, participe la comunidad y se tomen en cuenta todos los factores que están adyacentes al puerto y todo lo que significa este transporte del concentrado y sus consecuencias. Entonces, pero esto es un deseo de la ministra, o también como usted lo ve, es bien acogido porque también pensemos que el puerto de Antofagasta es una entidad fiscal después de todo. Por también. Lo mismo. Entonces, ahí está un poquito el absurdo cuando uno dice, bueno, si la misma ministra, que es una ministra de Estado, y la EPA, eso es parte del organismo fiscal, debería ser muy fácil el articular esto, pero bueno, la ATI es un organismo privado. ¿Usted cree que esto va a resultar porque es solamente una petición o se va a manejar de otra manera? ¿Qué va a pasar con esta solicitud que se haga el estudio de impacto ambiental en el puerto? Mira, como toda persona yo tengo virtudes y defectos y yo no sé en dónde ubicar lo porfía que soy, porque creo que esa porfía lleva de la mano que uno es tenaz y sigue como hormiga trabajando y como abogada también. Si no resultó una tesis, una teoría, existirá otra y ahí es donde tenemos que cranear, ¿cierto?, cuál va a ser la solución. ¿Cuál es el objetivo hoy día? Primero, tener un puerto moderno, tener un puerto en donde no se acopie concentrado de cobre ni minerales peligrosos y obviamente tener un puerto que no recepcione este mineral a través de camiones encarpados para poder sacarlos directamente del tránsito a nuestra comuna, con el peligro que eso revierte. Cuando ya tengo claro cuál es el objetivo, tengo que en definitiva diseñar y planificar cómo lo voy a lograr. Y en este caso, creo que el tema judicial quedó un poco de lado después que el máximo tribunal de nuestro país, ¿cierto?, revirtió una decisión local de la Corte de Apelación de Antofagasta. Más allá que yo voy a seguir estudiando un recurso de nulidad que quiero ver si nos resulta, pero eso es otro tema. Y por lo tanto, en materia administrativa y de Estado, creo que hay una solución que es que este puerto moderno no solamente se les pida a través de los medios de comunicación o en conversaciones con los ejecutivos de la EPA que se modernicen o esperar que inviertan en los tiempos que ellos decían, sino que directamente es cierto que hoy día la modernidad de este puerto tenga un marco legislativo, tengo una normativa que le entrega a la Comisión Regional de Medio Ambiente y en virtud de un estudio. Ahora, yo quiero distinguir dos cosas. A los privados, obviamente que uno no le puede exigir. A la empresa pública le puedes exigir. Y la empresa pública, ¿quién le exige? El propio Estado. Y esta empresa pública, que es la EPA,
que es todo el puerto, porque la ATI es una concesionaria, es que le arrienda un par de espacios, ¿cierto? Y sitios al puerto, pero es la EPA la que tendrá que darle a su vez la normativa a la ATI, la que le tendrá que rayar la cancha a la ATI. Y es la EPA la que depende hoy día de un sistema de empresas públicas, que depende de la Presidenta de la República y que depende de la decisión de los ministros de Estado. Entonces, si nosotros ya estamos planteando esto, si nosotros logramos que la propia ministra lo proponga en esta comisión investigadora y ella se comprometa a que juntas vayamos a reunirnos con los ejecutivos del sistema de empresas públicas, es porque realmente hay una decisión de Estado. Yo lo que espero es que la presidenta Bachelet no le quite el piso a la ministra de Salud, al contrario, entienda que esto es una gran solución para poder entender que lo que no queremos no es que no funcione el puerto. Lo que queremos es que no se siga copiando ahí, porque en otros puertos, no nos vayamos ni siquiera de la región, Mario, en otros puertos, en otras comunas, ellos sí evitan el acopio, sí evitan el camión encarpado y hoy día sí están funcionando a través de los retainers, es decir, cargan en las minas y embarcan directamente en el barco. Diputada, una de las cosas que yo observo y siempre digo que tal vez, igual el ejemplo al comienzo del programa, de una cosa que es una complicación o un problema, se ven cosas positivas. A mí me llama la atención que ustedes puedan dialogar. Por ejemplo, la ministra es de la otra línea política de ustedes, y lo que siempre está acostumbrado a este país es que siempre hagan pugnas o hayan disputas. Pero en este tema yo veo cómo está la voluntad de la ministra de Salud, de alguna manera, que está sugiriendo ideas que ustedes mismos han propuesto y en razón a lo que es la salud de la gente, no hayan diferencias políticas, sino estemos tratando todos de empujar el mismo barco. Y esa situación también se ha visto a nivel local muchas veces, que ustedes también han podido trabajar en conjunto con las autoridades que políticamente no son de la misma línea. Yo creo que eso es notable, y ahí en lo que usted está pasando se nota que esta región y esta ciudad no puede avanzar sola por la voluntad de una autoridad en especial. Se necesitan de todo y que todos empujemos el barco. Bueno, el barco haciendo redundancia con el puerto, pero... Para llegar a buen puerto. Ahora, lo que usted dice, puntualmente, yo tengo conocimiento que, por ejemplo, Codelco está sacando el concentrado de cobre en este tipo de container sellado, tal como usted explicaba, desde Puerto Angamos en Mejillones. Así es. Entonces, si Codelco ya, que es una empresa estatal, se puso las pilas, porque sabía que esta situación no se puede replicar lo que está sucediendo acá, lo puede hacer por Puerto Angamos perfectamente. Tal vez la minera Sierra Gorda y las otras mineras tendrían cupo, tendrían la disponibilidad también en el Puerto Angamos de salir por ahí, porque también pensemos que una cosa son lo que uno quiera, pero también son el tema del dinero. O sea, muchas veces, por ejemplo, hoy día que estamos en un periodo donde el Estado también tiene problemas de dinero y el país en general. Escuchamos a la presidenta hace 2 horas. Exacto. ¿Hablemos de eso después? Sí, hablemos de eso. Entonces, siendo súper realistas, sí, a lo mejor no van a contar con los recursos para poder hacer modificaciones y cambios en el corto plazo, pero sí tal vez estaría la alternativa, lamentablemente para la ATI, pero obviamente bien para las personas, el poder salir así como lo hace Codelco. A ver, primero las diferencias políticas. Mira, yo creo que si hay algo que es esencial en política y para mí es la base de todo esto, es poder lograr las soluciones con los mayores consensos posibles. En política uno no puede andar a tirones, con malos tratos o agarrado a las mechas, como se dice, ¿cierto? Vulgarmente, no. Acá la cosa se tiene que hacer a través de diálogo, a través de acuerdos, a entender que nadie tiene la verdad absoluta y que por lo tanto el bien común tiene que primar por el bien personal o la pequeñez política de ganar una elección o el interés particular. Frase, disculpa que le interrumpa. Tiene usted mucha razón. Esa reflexión que usted hace de muchas veces que debe primar el bien común, yo creo que es la frase exacta que se necesita muchas veces. El que no entienda eso va a durar poco. Aquí la cosa no se sostiene con una elección ni con asegurarse uno mismo. Yo creo que al revés, yo creo que todo es política y es lo más importante en definitiva en nuestra vida y en nuestro país. Y si uno, no insisto, no logra o no te facilitas a través del diálogo el poder lograr acuerdos y consensos, insisto, no sirves para esto y la empresa privada te abrirá las puertas. Yo lo que digo directamente es que en esto, primero agradecerle a cada ministro, Mario. A mí no me han enviado como presidenta de la comisión ningún subsecretario, sin desmerecer sus cargos, ni ningún asesor técnico. Han ido los propios ministros a rendir cuenta, a entregar información y a estar dispuestos a que el Poder Legislativo los interrogue. ¿Qué más democrático que eso? Y cuando no hemos estado de acuerdo, le hemos dicho directamente, como lo que ocurrió con el ministro de Medio Ambiente.
que celebraba, digamos, o aprobaba, ¿verdad?, este proyecto, entendiendo que era hermético. Ministro, no ha entendido nada, le dijimos. Y ahí están los audios, las sesiones son públicas, el que tenga tiempo, me ha aburrido, pueda verlas, pero no estamos reclamando de la hermeticidad. Incluso es mucho mejor a lo que existía antes, yo comparto eso. Hoy día es tiempo directamente de no acopiar, por muy hermético que sea. Estamos cansados de los camiones encarpados. Le decía, usted no corre detrás de un camión botando un polvillo, o no ve estos camiones que están sucios y llenos de polvo, más allá, por último, que sea polvo de la calle normal, no un concentrado, no tienen por qué estar lleno de polvo. Y por lo demás, no vivo hoy día en una ciudad donde la congestión vehicular responde también a que estos camiones pasan por acá mismo, porque el Estado no ha sido capaz de construir, o al menos concesionar, otras vías para que los camiones transiten libremente y no corramos peligro los que andamos en vehículos o motorizados o incluso a pie. Entonces hay cuestiones que realmente el centralismo, y volvemos a nuestro tema, no las comprende, y ahí estamos nosotros para que las comprenda, para que le demos la importancia que corresponde, para lograr los consensos con los ministros de Estado, y que más allá de qué gobierno esté gobernando el país, en definitiva como ejecutivo, los parlamentarios tenemos que entender una cosa: no dependemos de la moneda, como le ocurre a un intendente o un seremi. Nosotros dependemos directamente de nuestra gente que nos eligió y de la que no nos eligió también. Mira qué bien. Reflexionando sobre las palabras, obviamente, nosotros tocamos el tema de la situación económica. El mundo en general vive una desaceleración económica bastante grande. Vemos como países como Grecia, como los pensionados en Grecia llorando ahí por las pensiones, que obviamente la comunidad europea de alguna manera le coloca muchas restricciones a la población para poder cumplir con los pagos de la deuda que tiene ese país. Y vemos que el tema es bastante dramático en un continente que se llama obviamente del primer mundo. Y nosotros, tal vez muchas personas ya han notado esta desaceleración económica en el país. Y yo escuchaba también las palabras, no sé si de un ministro que ayer comentaba sobre el tema del IPC, sobre la subida del dólar, y dice, ahora le está llegando los efectos de esta desaceleración a la persona común y corriente y normal. Yo creo que hace rato esta región ya llegó. Y eso también hace un poquito que cuando estamos en un periodo donde las demandas sociales son bastante potentes y son bastante seguidas unas de otras, que también tenemos los profesores, tenemos en un minuto los trabajadores de la aduana hace un tiempo, pero siempre hay instituciones que están mes a mes en paro, y de alguna manera estas cosas van sumando, en vez de ayudar, complican un poco más la situación que también el país vive del tema económico. Usted hace mención que la presidenta se refirió hace unas horas a esta situación. ¿Qué opinión le merece la situación económica del país hoy día? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, cuando escuché las declaraciones de la presidenta hace unos minutos, y a lo mejor para las personas que no la han escuchado, ella reconoce que hoy día no hay recursos para cumplir su propio programa de gobierno, y sí hace alcance a 3 argumentos por el que no la llevarían a cumplir este programa. Primero, obviamente, el contexto internacional. Me voy a referir a eso porque obviamente no comparto, ¿cierto?, que esto sea el salvavidas hoy día para poder no cumplir un programa de gobierno. Segundo, ella reconoce que el Ejecutivo, su gobierno, no estaba parado bien para poder enfrentar estas grandes reformas. Y tercero, que las reformas a su vez que ya se aprobaron, no con nuestros votos, y que ya se están ejecutando, produjeron precisamente una desaceleración económica y una emigración de las inversiones en nuestro país por cambiar las reglas del juego, por miedo, en fin. Entonces, cuando uno decide como coalición y tienes tu candidato, que en este caso era ella, ¿verdad?, la hoy presidenta Bachelet, armar tu programa de gobierno, tú tendrás que ser responsable de que una cosa es prometer lo que sea para poder llegar al poder, y otra cosa bien distinta es poder lograr aquello que comprometiste, ejecutar aquello que comprometiste. Porque aquí estamos hablando de empujar el país, y aquí no estamos hablando de un centro alumno ni de un gremio universitario o sindical, no. Acá estamos hablando de gobernar Chile. Y entonces yo me pregunto, hace 1 año y medio atrás, donde la situación económica internacional no era muy distinta a la de hoy día, ¿me van a decir que la presidenta no sabía que podía venir esto? ¿Me van a decir que en ese minuto no pensó en que la reforma tributaria iba a tener las consecuencias que tuvo? ¿Me van a decir que no pensó también en que esta gratuidad universal para todos los chilenos en materia educacional no se iba a poder concretar porque no iba a tener recursos?
¿O me iba a decir directamente que una reforma laboral no iba a poner a los propios trabajadores y empresarios en una pequeña pugna porque no es una reforma laboral que genere nuevo empleo, sino que es una reforma sindical? Yo creo que lo sabe perfectamente, pero el objetivo era a ciegas y como a de lugar volver al poder. Entonces yo espero que hoy día los chilenos y las chilenas y la gente que nos está viendo en nuestra región no mida a la izquierda por las promesas, la mida igual como nos mida a nosotros en la derecha por los resultados. Hoy día el gobierno no está dando el ancho. Hoy día hay un desgobierno, hay un desorden interno en la nueva mayoría, Mario, que no se había visto antes. Tienes una democracia cristiana que está ahogada, que no ha sabido convivir con un partido comunista, que el partido comunista parece que se instaló muy bien en la nueva mayoría, y que hoy día lamentablemente una presidenta que al escuchar sus declaraciones, a mí me tocó escucharle en la radio porque me estaba moviendo entre actividad y actividad hoy día en nuestro fin de semana, yo no sabía si era la misma presidenta de hace un par de meses atrás. Vamos a sacar el programa de gobierno a como dé lugar. Le decía con sus ministros anteriores, yo espero que hoy día, y se nota que un ministro de Interior como Jorge Burgos parece que está haciendo sentido, que el nuevo ministro de Hacienda, dejando Arenas de lado con el desastre que dejó de la reforma tributaria, ha reconocido que tienen que modificar la reforma tributaria, Mario, si la votamos hace un par de meses. ¿De qué estamos hablando? Pero, diputada, entonces, pero no es... cuando por favor se sincera la conversación, cuando lo que muchos pensábamos se declara por la presidenta y lo que muchos también estamos viendo y lo mucho que también lo comentamos en esto y otros programas, lo que usted mismo acaba de decir, que todas estas medidas y cambios, que muchos las llamaban una revolución, de alguna manera tenían efectos en la inversión extranjera. Nosotros que estábamos involucrados en la minería vemos cómo los capitales salieron de este país, cómo está paralizada la inversión minera, que es lo que mueve al país, y vemos que otros países que también tienen problemas medioambientales con sus proyectos mineros, pero igual la inversión en minería, por ejemplo, es muy superior a nosotros por primera vez en la historia. Y esa situación que ya hoy día la presidenta de alguna manera sincera o da a conocer cuál es la situación real del país, no significa que ahora, como ya llegamos al fondo y sinceramos, lo único que nos queda es poder subir. Sí, pero para poder subir eso no puede quedar en un discurso. Y por lo tanto, cuando el día el ministro de Hacienda anuncia modificación a la reforma tributaria, yo espero, por ejemplo, que se reactive un decreto de ley 600 y que es que las empresas tengan claridad cuando vengan a invertir acá. Yo espero que a la clase media no le pasen la cuenta y eliminemos el IVA que hoy día van a tener que pagar todos los chilenos y las chilenas cuando cumplan sus sueños de comprar una vivienda. Entonces, yo espero que una reforma laboral ponga el foco en generar 1 millón de nuevos empleos, como lo hicimos nosotros, y no en obligar a los trabajadores a sindicalizarse. Entonces, Mario, es cambiar el foco a esta reforma, porque reformas se necesitan en educación, por supuesto, reformas se necesitan en materia laboral, por supuesto, y ojalá reformas se necesitan en materia de salud, de todas maneras, esa debería ser también la cuarta gran reforma estructural de la presidenta. Pero ¿en qué nos estamos desgastando? En la marihuana, en el aborto, en las reformas constitucionales, que también bienvenido sea, y nosotros vamos a estar dispuestos a discutir todo eso, pero yo sinceramente creo que es salud, educación, seguridad pública. Yo creo que tal vez hay cosas que son tan básicas como usted dice. El tema de poder tener las reglas claras para los que vienen y los que estamos en este país es básica, sin reglas claras. Yo leía también en el Mercurio de Santiago hace muchas semanas atrás cómo le preguntaban en entrevistas a inversionistas extranjeros o grandes conglomerados cuál es la dificultad que tenían en Chile en invertir. Y decían que la primera complejidad era que buscar asesores tributarios que entendieran estas reformas para que se las pudieran explicar y ellos también entenderlas, para saber cómo estaban su dinero, qué iba a pasar. Pero obviamente no era solamente el tema tributario, usted acaba de decir también la reforma laboral, y obviamente, y otras reformas también que de alguna manera igual también tocan el que es el desarrollo del país. Entonces yo creo que tener las reglas ya claras en algún minuto y por fin que todos podamos entender las cosas, hay una otra gran tarea que usted también lo dice, colocarnos a trabajar. Colocarnos a trabajar para poder desarrollar el país, porque obviamente hay cosas que son tal vez que justo están discutiéndose, y usted bien dice que estamos preocupados de cosas que son importantes, pero no son tan básicas para las necesidades que tiene hoy día. Siempre la necesidad más básica es el comer, el vestirse.
Si la gente no tiene empleo, si la gente tiene bajos sueldos, ¿cuál es la inconsecuencia que el resto del país quiera obtener mayores retribuciones económicas cuando una gran cantidad de chilenos ni siquiera va a tener trabajo o tiene trabajo? Entonces, obviamente, el nivelar las cosas, entenderlas todo. Y lo otro que me llama la atención, la democracia, obviamente, está el derecho en que todos podamos expresarnos libremente. Pero cuando en el país no nos dedicamos todos a tratar de colocar la voluntad para poder avanzar. El tema de los profesores. Yo entiendo que son legítimas las aspiraciones de los profesores, pero cuando hoy día a un presidente del colegio de profesores se les cuestiona a los mismos profesores por las cantidades de dinero que se maneja en el colegio de profesores, está creo que en el mostrador el artículo, y viendo profesores que están jubilando con 200.000 pesos, que es también las contradicciones. Pero obviamente después de un paro de tantos días, donde al final lo que se persigue es mejorar la educación, y lo único que se hace con esto es perjudicar a los que son la parte principal, que son los alumnos. Entonces, ¿usted cree que vamos a poder, después tal vez de colocar las reglas claras, sentarnos a conversar, dedicarnos a poder nivelar un poco la condición de vida para poder, después de nivelar económicamente este país, empezar a hacer esos cambios que se necesitan? Este gobierno llegó con un gran eslogan, que era derrotar la desigualdad, ¿cierto? Eslogan que se vino al suelo después de que le estalló en la casa de la presidenta, que parece algunos tenían mejor trato que otros chilenos, en el caso de su hijo por el tema de Cabal. Pero yo siempre creo que para derrotar la desigualdad y ir acortando las brechas que existen entre los propios chilenos respecto a la riqueza, hay que crear riqueza. Para repartir la riqueza, hay que crear la riqueza primero. ¿Qué vamos a repartir si no tenemos nada creado? Básico, es ¿cierto? Tan básico eso, y claro. para crear esa riqueza, el país tiene que crecer. Y tiene que haber inversiones. Y tiene que generarse empleo. Y tiene que haber reglas claras. Yo creo, Mario, sinceramente que, y habiendo estado nosotros como partido de oposición, porque a veces será muy odioso, nos van a ver pelear de estos 4 años, bien distinto cuando uno gobierno, pero bien odioso cumplir un rol de oposición, pero nos eligieron para hacer oposición, sacamos un segundo lugar. Y vamos a cumplir con ese rol opositor, que significa fiscalizar, que significa estar dispuesto a lograr acuerdos y dialogar, y que nuestras ideas, aunque no tengamos los votos, queden plasmados en los proyectos, al menos en aquello que nos parezca básico, y ahí tratar de negociar estos votos, que al final es así como salen los proyectos en el Congreso. Nos reunimos como directiva de Renovación Nacional con el Comité Político de la Moneda, con el ministro Burgos de Interior, con el ministro de Hacienda, con el vocero del gobierno y con Sexpress, que hoy día es el ministro Izaguirre, que impulsa los proyectos en el Congreso. Y sinceramente, Mario, después de habernos reunido con el anterior Comité Político de la Moneda, es bien distinta la visión que ellos tienen a la que tenían los antiguos ministros. O sea, es bien optimista por lo menos sí, la yo visión. creo que sí, yo creo que sí. Y por eso uno puede reconocer hoy día las palabras de la presidenta de transparentar la situación. Yo lo que quiero es decir políticamente respecto a lo que hoy día la presidenta anuncia es, perfecto, qué bueno, lo reconocemos, transparentemos la situación, avancemos juntos con el mayor diálogo y consenso posible, la retroexcavadora, la planadora guardada, ¿cierto?, en la moneda, pero también en claro, la ciudadanía no puede escoger un gobierno por las promesas, tiene que o mantener un gobierno o mandarlo para la casa por los resultados. Si un país no crece con promesa, un país crece con resultados. Y no da lo mismo que en gobierno. Y ahí volvemos al voto, por ejemplo, que tú hacías un alcance, ¿cierto?, cuando partimos del programa. Yo hoy día siento, a diferencia de algunos colegas, que la gente va a ir más a votar. A pesar que no quiere saber nada con los políticos, que son todos unos frescos, que boletas van, boletas vienen, toda esa opción. Pero yo siento que todavía al chileno le queda esa responsabilidad de entender que no da lo mismo que en gobierno. Ayer, o hace un par de días, ¿no?, dependiendo, ¿cierto?, cuando vean esta entrevista, por un Twitter o un WhatsApp, hubo una pequeña broma, al parecer, de un eventual paro de los transportistas de Copec y, por lo tanto, un desabastecimiento del combustible. Yo estaba en Santiago. Olvídate la cantidad de filas que habían en las bombas de benzina, como también entiendo que hubo acá. En menor escala, pero también las hubo. Pero hubo. ¿Pero ¿en qué se traduce eso, Mario? En miedo. Tenemos un país con miedo. Sí. Tenemos un país que lamentablemente reacciona y recuerda, porque eso era lo que respondían las personas cuando los medios de comunicación entrevistaban a la señora que estaba en una bomba, al caballero que fue, y la gente se esperaba. Entonces también no hay que hacer alarma de esta situación. Nosotros no estamos en una crisis caótica o hay gente, como decía en un momento, estamos como en la UP o que vuelva un gobierno militar. No, yo creo que aquí
bienvenida a la democracia y hay que cuidarla y hay que mantenerla y en eso tenemos que estar unidos y no lo podemos perder. Pero para eso todos tenemos que aportar en algo y lo que usted tiene que aportar es ir a votar en las próximas elecciones, por el que mejor le parezca, por lo tanto lo hará blanco, lo anulará, votará por las personas, como quiera. Pero uno puede quedarse irresponsablemente en su casa. Por eso yo también creo que no hay que volver obligatoriamente a exigir que la gente cumpla con este deber. Yo creo que hoy día los chilenos van a ir a votar por lo mismo. Después de todo lo que ha pasado y todas las situaciones que Chile vivió, se vive, porque es verdad, se vive, un ambiente de pesimismo en general, por todas las situaciones. Uno ve las noticias, ve el día a día. A nosotros mismos nos pasa, que nosotros también somos parte de esta situación, que también discutimos, nos bajoneamos, nos complicamos en realidad. Pero yo creo que, por ejemplo, lo que hace la presidenta hoy día, como usted bien dice, lo reconocemos como un acto muy positivo. Y yo creo que no deberíamos, de alguna manera, si somos tan buenos para las campañas, somos tan buenos para comprometernos en muchas cosas, comprometernos en cambiar el pesimismo por el optimismo, por empezar a levantar un poco más la cabeza y tratar de buscar las soluciones, tratar de pensar que esto sí tiene solución, que en la Copa América se vio cuando las cosas se veían tan complejas y se vinieron incluso en muchos videos el tema de que nos levantamos en las tragedias, nos levantamos en muchas cosas. Yo creo que también hoy día somos capaces de levantarnos cuando el país se está endeudando en bonos para poder invertir en Codelco, se está endeudando externamente. Es otro tema. Cuando tenemos un dólar que ya está en los 645, 647 pesos. Eso significa usted en su casa que su dinero, nuestro dinero vale cada día menos, obviamente. Hay mucho más pesos que gastar para comprar lo mismo que hace un año comprábamos. Y obviamente tiene usted menos pesos porque muchas veces no creo que le haya aumentado el sueldo. Entonces, claro, las situaciones son un poco pesimistas. Pero si no cambiamos la actitud, si no que nos contagiamos lo mismo que pasó en el fútbol, yo creo que hoy día hace mucha falta eso, diputado. Pero Mario, yo hay una cosa que no concuerdo, o sea, concuerdo plenamente en cambiar la actitud, en echarle para adelante, ¿cierto? En no solamente quedarnos en estas entrevistas, en estos diálogos, o la presidenta en su pauta de prensa con sus ministros, sino que realmente que se noten las reformas, que se note la distribución. Por supuesto. Pero también, y desde la oposición, yo no puedo dejar de cumplir un rol que creo que es vital, insistir en esto. Cualquiera llega a gobernar si promete el oro y el moro, o sea, cualquiera llega a gobernar con promesa. Entonces, reconozcamos que hoy día están dando la cara y están reconociendo a su vez ellos que no hay recursos por las malas decisiones también tomadas, no solamente por el escenario internacional, y por lo tanto a lo mejor no van a poder cumplir un programa de gobierno. Pero no nos olvidemos, insisto, todo lo que se comprometió y que hoy día no se va a poder cumplir, y sin ir más lejos, Mario, la regionalización y la descentralización, en esta misma reunión en La Moneda del comité político. ¿Qué pasó con el comité de descentralización? No es prioridad, así nos respondieron, no es prioridad. Entonces, al final las regiones nunca somos prioridad. ¿Y cuál es el argumento siempre? Por falta de recursos. ¿Qué sacamos con elegir un intendente democráticamente si no va a tener recursos de libre disposición, si no va a tener libertad, ¿cierto?, en los servicios que van a quedar descentralizados, desconcentrados? No sacamos nada, mejor no lo elijamos. ¿Cuál es la solución? A ver, la solución hoy día es que efectivamente hay que sacar adelante aquello que se pueda sacar, de priorizar, de aquellos recursos que existen, en fin, y empezar a transmitirlo hoy día. Pero insisto, cuando venga un nuevo candidato, sobre todo de la izquierda, porque ya estamos viendo cómo están funcionando, un MEO, por ejemplo, un Marco Enrique Minami. O sea, aquí va a bastar prometer lo que sea para poder llegar a gobernar el país y después al año y medio decir, no, o sea, que no tenemos plata. No, pues así no se gobierna responsablemente. Tenemos que gobernar con los pies en la tierra. Lógico, y tendremos que dar ideas, generar proyectos, priorizar no 10, sino que 5, pero no nos olvidemos. Y hay que pasar esa cuenta también. No es el minuto a lo mejor, Mario, yo concuerdo con eso. Pero en algún minuto hay que decir, bueno, ¿y qué pasó con las regiones cuando? Teníamos una presidenta que con bombo y platillo lo anunció. Hizo conformar una comisión asesora presidencial de 33 personas que los hizo viajar por todas las regiones. ¿Cuántas personas fueron y entregaron sus ideas? Soñaban con una descentralización y una regionalización. Nosotros mismos como partido conformamos nuestra propia comisión y entregamos nuestro informe y propuesta en La Moneda. Y hoy día no se va a hacer porque no hay plata. Está bien, yo lo puedo entender. Y me muerdo la lengua. Pero no le voy a creer a un próximo candidato de la nueva mayoría que me diga que ahora sí es tiempo de regionalización y descentralización. No. Diputada,
Yo sé que no estamos, a nuestro próximo invitado lo teníamos esperando y sí, se nos ha pasado mucho más el tiempo de lo que debíamos, pero está muy entretenida la conversación. Y yo no quisiera que usted se fuera, a pesar de que yo sé que tiene otros compromisos. ¿Cómo ve usted nuestra región? Porque, claro, podemos hablar muchas cosas, pero Antofagasta, aunque los santiaguinos, vale, yo también estoy ahí de alguna manera por las consecuencias ambientales tal vez, pero Antofagasta, Chile depende de esta región, Chile depende de la minería. Y me alegra escuchar sus palabras al comienzo cuando usted hablaba del puerto y esto, usted decía, no se trata de echar abajo la minería o a lo mejor de demonizar la minería como muchos hablaban en algún tiempo, en forma muy responsable en nuestra misma ciudad. Y a pesar que esta ciudad es minería, esta ciudad no es otra cosa que minería, o sea, no existiríamos. Pero es importante también lo que pasa en Antofagasta, es importante también que la empresa privada también empiece a trabajar también de la mano en las confianzas con el gobierno y sobre todo en esta región. Usted es parte de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y una de las cosas también que es importante, y yo le aplaudo ese tema también porque el tema de la transparencia no solamente a nivel de político de gobiernos, también el tema de Codelco, de estas instituciones, porque toda esta minería vive de los contratistas. Acá los contratistas, usted que está mirando, muchos son los contratistas los que trabajan, los que impulsan la minería. Y muchas veces cuando se sienten frustrados porque las asignaciones de los contratos no fueron de la forma transparente que usted pensaba, y mucha gente que invirtió dinero pierde esos contratos, se pierde trabajo, y nosotros muchas veces vivimos de eso. Entonces, cuando las cosas se transparentan, y sobre todo en la empresa pública, y las formas y las maneras tal vez de manejarnos cambian, eso también es un gran aporte a lo que es también el desarrollo de la minería de la región. Muchas veces en estos privilegios tal vez habían empresas que vienen de afuera, empresas que funcionan sobre las pymes que son empresas de capitales extranjeros, que contratan a otra pyme para que haga la pega, y eso es verdad. Hay empresas que son extranjeras, que se adjudican contratos y estos subcontratan a otras empresas para que hacer el trabajo que ellos se ganaron. Y a la final la minería gasta doblemente la cantidad de dinero, en vez de ser obviamente ahorrar mucho más, y a la final el que recibe el menos, el que hace la pega, y el que habla mejor más bonito, o es rubio, ojos azules, o es extranjero, el que se asigna el contrato. En algunas circunstancias, eso pasaba en Chile. Eso era algo que a todos nos molestaba. Y hay muchos ejemplos en la historia de la minería, y usted sabe que usted que trabaja en minería, está claro a qué me refiero. Yo creo que, sobre todo, a lo mejor en la empresa privada esos temas se pueden seguir dando, porque ellos son independientes de cómo liciten, de cómo hagan las cosas, quién privilegian, a quién sí, a quién no. Ellos son los obligados a cuidar su dinero, porque ellos tienen gente, obviamente, que cuídese. Pero cuando hablamos de la empresa fiscal como Codelco, yo creo que un gran paso es el tema de transparentar los procesos. ¿Qué nos puede comentar de eso? Porque usted... Los tenemos mareados. Sí, y está dando fruto, eso es lo importante. Sí. A ver, Mario, hemos conocido temas de Soquimich, de Penta, de Cabal, y a la ciudadanía obviamente le da rabia, le da impotencia y ojalá, cierto, que los tribunales fallen como corresponde. Cuando conocemos que en estos procesos, por ejemplo, procesos de esta índole, puede estar involucrado Codelco, la ENAMI, la ENAP o la EPA no funciona como corresponde, en definitiva, empresas públicas, esa situación es insoportable, es insostenible y no se puede permitir. Nosotros, lo que hablaba recién, dentro de nuestro rol opositor hay una cuestión que es vital, que es la fiscalización, porque obviamente que el gobierno no se va a fiscalizar a sí mismo y por lo tanto eso lo tenemos que hacer. Nosotros nos pusimos como meta, con un par de diputados más dentro de la Comisión de Minería, y la verdad es que lo he estado liderando también el tema de la fiscalización, es destapar esta olla de presión que es Codelco. Codelco por mucho tiempo ha sido una caja pagadora de favores políticos, una caja recaudadora para fondos de campañas políticas y además una caja pagadora de favores políticos desde el punto de vista de la instalación de determinados ejecutivos. Algunos les ha molestado lo que hemos dicho, otros los han reconocido incluso desde la propia nueva mayoría del directorio hoy día de Codelco, y otros directamente han dicho, efectivamente, con esto hay que terminar. A Óscar Landerreche, que es el presidente del directorio de Codelco, lo que yo te decía, medio en broma, medio en serio, lo tenemos mareado. Lo hemos citado cuantas veces ha sido necesario la Comisión de Minería, él tiene que ir por ser funcionario público, le hemos pedido fiscalización e investigación, nos tienen que entregar esa información, y cuando nos han respondido que por estrategia de la empresa no pueden entregar toda esa información, me da lo mismo.
me la tienen que entregar, demorar lo que tendrá que demorar. Hemos terminado en la Contraloría, hemos terminado en la propia moneda, con la Presidenta de la República, y hoy día ya tenemos que Codelco entregó un listado de medidas en materia de pro-transparencia y de probidad. Y eso obviamente lo reconocemos y lo celebramos. Pero también creo que es importante entender que vamos a estar sobre Codelco, ¿para qué? Para que lleguen los mejores y no para que lleguen los amigos. Para que lleguen aquellos que puedan cumplir sus contratos y sus proyectos con el menor gasto posible para Codelco, porque es plata de todos los chilenos, y no para que lleguen aquellos que van a cobrar el doble porque la mitad es para el proyecto y la otra mitad para el político que les consiguió el contrato. Y para que lleguen aquellos, además, ojalá, ¿cierto?, que sean nuestros, que sean de la región, ya que vamos a tener que estar soportando externalidades negativas que al menos le den trabajo a nuestra gente. Y en eso hemos sido súper claros. Esta cuestión no es de un día para otro, Mario. Olvídate las presiones que son, como son el teléfono, pero no nos vamos a detener hasta que esta empresa pública, que ha sido capitalizada además en el último tiempo con recursos de todos los chilenos, funcione en forma transparente, funcione en forma proba y funcione además entregando la mayor cantidad de excedente para cumplir precisamente con las reformas que hoy día pueden estar estancadas por falta de recursos. Diputada, yo le agradezco porque esta conversación ha sido una conversación de progreso. Ha sido no filosofar sobre las cosas, sino sobre las realidades, sobre las soluciones y sobre lo que está pasando. Es importante que la gente se informe, que la gente entienda lo que se está haciendo. No piense muchas veces, como muchos cuando estamos un poquito desconectados de las comunicaciones, que solamente los diputados y los senadores estaban en Santiago y no teníamos idea de lo que hacen. Es importante que ustedes puedan venir a los medios de comunicación e informar, porque también nos da tranquilidad que estamos tratando de avanzar y solucionar cosas. Para terminar, yo como siempre le doy la palabra para que pueda, por este medio, hablar con la gente de Antofagasta, comunicarle lo que usted sea pertinente. No, primero, Mario, darte las gracias como siempre por el espacio, o el espacio transversal además que has entregado siempre y tan respetuoso y de tanto diálogo. Así que sinceramente yo te lo agradezco. No, al contrario. Y a toda la comunidad decirles, mire, a veces uno cometerá errores, no podremos pensar lo mismo en determinados proyectos, que uno vote, en fin, pero si hay algo que yo he comprometido del primer día es trabajo. Y es trabajo sincero, es trabajo entendiendo que el bien común es el que tiene que primar, y es trabajo para que nuestra región esté en el primer lugar de importancia para nuestro país, porque somos a su vez la primera región importante desde el punto de vista de los recursos. También tenemos que ser del punto de vista de políticas públicas y solucionar problemas. Las cosas no son de un día para otro, uno lleva poco tiempo en el cargo, pero acá tiene que funcionar con respuestas concretas y no solamente con promesas o con discursos. Y por último, para finalizar, nosotros este mes no ha sido fácil para Renovación Nacional. Se nos fue uno de nuestros próceres, ¿cierto?, como fue Sergio Díez en algún minuto, fundador y expresidente del partido, un exdiputado como fue Arturo Lonton también en la misma semana, y quiero enviarle un cariñoso saludo a la familia de Yolanda Tapia, que es una militante nuestra, que era dirigente comunal, que nos apoyó siempre y que yo personalmente le tenía un tremendo cariño, así que un agradecimiento a ella, su labor, y obviamente mi más sentido pésame a la familia, que estuvimos con ella también en sus funerales, pero públicamente quiero decirlo porque muchas veces a estos dirigentes más ocultos, de no renombre nacional ni regional, no se les reconoce, y gracias a ellos también hoy día estamos donde estamos. Así que muchas gracias, Mario, por el espacio, y un cariñoso saludo también a todos los televidentes. No, agradecidos nosotros, y nosotros vamos a una pequeña pausa y volvemos con don Alfredo Fuentes, nuestro siguiente invitado. Antofagasta, Chile, ya vuelve.